Dios ha necesitado un intermediario siempre. En el mundo religioso en el cual nosotros nos desenvolvemos, ese intermediario, las culturas de todas las épocas, desde Adán hasta el tiempo actual, han cambiado por medio de diferentes cosas. La gente ha buscado piedras para adorar, la gente ha buscado símbolos cualquiera, se ha elevado el pensamiento a los seres celestiales, pero siempre han buscado algo que sea como un acercamiento a través del cual imágenes, por ejemplo, o individuos buenos que han vivido y que hemos pensado que esa gente, por su bondad, puede estar más cerca de Dios y pueden servir como intermediarios por nosotros. Eso ha ocurrido siempre. Dios planificó que fueran los hijos mayores de cada familia. Eso era lo que al principio Dios había establecido. Que bajo la responsabilidad del hijo mayor de cada familia hubiese un liderazgo que acercara a la familia a Dios y que se convirtiera como un intermediario de atraer a las personas a acercamiento a Dios. Pero bueno, eso no funcionó muy bien. Ustedes saben que Caín era mayor y mató a Abel. Y Abel era menor y tenía una tendencia espiritual. Sin embargo, el programa permaneció así hasta que llegó el tiempo de Moisés. Un poquito más allí, durante el ministerio, la vida de Moisés, ocurrió aquel famoso acontecimiento en la montaña de Sinaí, donde Dios le iba a dar y le dio las tablas de los 10 mandamientos y la cantidad de normas que ellos tenían que aplicar. Y allí, por causa de la acción de adoración a un becerro, y la actitud que asumieron los descendientes de uno de los 12 hijos de Jacob, los levitas, que fue una actitud de respeto, de adoración correcta, de no involucrarse con la adoración a ese toro que habían hecho o a esa imagen de toro que habían hecho semejante a lo que adoraban en Egipto. Entonces Dios decidió seleccionar a esos descendientes de Leví y poner a un lado en cierta forma a los primogénitos de cada familia. Ahí empezó, digamos que formalmente, el sacerdocio desde la perspectiva del santuario. Se hace el santuario y los que sirven en el santuario son los hijos de Leví. No porque a ellos se les ocurrió, no porque ellos se impusieron por la fuerza, sino porque Dios decidió que así fuera. Sencillamente, por la respuesta que ellos tuvieron de fidelidad ante una situación de crisis de adoración. En Levítico, el capítulo 10, nosotros encontramos una historia relacionada con cerquita al tiempo cuando se estableció por primera vez el santuario. Se inauguró el santuario portátil que Moisés había hecho en el desierto. Y esa inauguración estuvo marcada por una cantidad de ceremonias que Moisés tuvo que hacer y que luego que ya había hecho el ceremonial, que también lo vamos a ver en un momento, con Aarón, el padre principal o descendiente principal de los levitas que estaba tomado en cuenta, Moisés también era levita y los descendientes de otros de sus familiares levitas ellos también. En esa esencia, en ese capítulo, en donde ellos tenían que cumplir ciertas funciones, 2 hijos de Aarón murieron, Nadab y Abiú. Y su muerte fue porque ellos actuaron desobedientemente. Desde el cielo había caído fuego que había encendido el holocausto que había sido ofrecido en un determinado momento. Y Dios dijo que ese fuego era el único fuego que se podía usar. Así que era una obligación para el sacerdote mantener que ese fuego no se apagara. Tenía que estar alimentado ese fuego que estaba siempre en el altar del holocausto, porque ese era el fuego original que había venido de parte de Dios. Y Nadab y Abiú decidieron usar un fuego diferente, por eso murieron. Es interesante
que cuando está en el ceremonial ocurriendo, Moisés se molesta porque la tristeza de Aarón, que era el sumo sacerdote, como padre, al vivir la experiencia de que se le murieron sus 2 hijos y por la representación espiritual que él tenía de ser un tipo, una tipología del Salvador, del Mesías, él no se le permitía que tuviese ciertos aspectos funerarios de luto, porque eso sería el rompimiento del modelo. Entonces, dice aquí en el capítulo 10 de Levítico, vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Moisés se molesta, pero vamos a ver algo interesante que hacía el sacerdote que representaba. Dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Ese macho cabrío no se podía quemar todo. Acuérdense que decía yo ayer que la ofrenda que se quemaba toda era la ofrenda de holocausto, pero este macho cabrío no era un holocausto. Pero Aarón y los hijos de Aarón, por el luto y la tristeza y la situación que habían vivido, se descuidaron y se quemó todo el animal en el altar. Y entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él. ¿Quién es él? Dios. La dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Qué curiosa la perspectiva de lo que está ocurriendo aquí. El significado de lo que tenía que hacer el sacerdote como un primer elemento era cargar culpa. Culpa ajena. Una de las cosas que a mí me llama la atención en todo lo que he ido aprendiendo de la Biblia es el concepto, es el paralelismo dentro de la realidad humana y la realidad espiritual. Esta dimensión de lo que el sacerdote representaba parece que no fuera un asunto fácil de percibir, porque los elementos espirituales se tenían que percibir espiritualmente. Las personas podían ver como muy común el hecho de comer o no comer cierta porción en este caso, del sacerdote, que era parte de una ofrenda que se ofrecía, pero delante de Dios esa ofrenda era sumamente significativa porque tipológicamente representaba que iba a haber un sacerdote a quien este sacerdote estaba representando formalmente, que llevaría la culpa de la gente, ya no porque comería el sacrificio, sino porque él mismo sería el sacrificio. Pero sería el sacrificio y a la vez el sacerdote. Y de esa manera este concepto empieza a traer algo interesante. Ayer lo decíamos, sustitución. En la Biblia esa imagen en el santuario es muy profunda, sustitución. La culpa humana. La gente merece castigo por sus errores. Las personas hay que aplicarle la justicia y el que merece justicia hay que darle. Es nuestra manera de percibirlo. Pero desde el ángulo espiritual no es así. La persona que es digna de un castigo, para Dios existe la oportunidad de que no sea esa persona la que cargue la culpa, sino que alguien ajeno la cargue. Y ese ajeno, en este caso, es Dios, a través de la acción que Jesús hizo. Y el sacerdote lo representaba. Primera cosa importante que el sacerdote entonces hacía, un aspecto sustitutivo. Es por eso que Jesús carga la culpa del ser humano. Dios quería que la gente entendiera eso. Que la culpa por medio del sacrificio se traspasa al sacerdote cuando el sacerdote la comía, la carne de ese animal.
Notemos algo más. En el capítulo 9 vamos a leer los versículos 7. Vamos a leer varios versículos allí. Primero, versículo 7. Dice así, un segundo aspecto del sacerdote. Dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz, miren ustedes lo que hay que hacer, la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Leamos también el versículo 15. Dice allí, y ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Vayamos al versículo 22 hasta el 24. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron a Dios y se postraron sobre su rostro. Este es el concepto que ya mencioné, pero que ahora estoy enfatizando. Es el concepto mediador. ¿Cuánta gente actuó para que la acción espiritual se tuviese que dar efectiva, pudiera lograrse? ¿Cuánta gente lo hizo? Solamente el sacerdote. No hubo necesidad de que todo el pueblo estuviera porque había un proceso intercesor. Visité a una hermana de una de las iglesias que me toca atender. Realmente una hermana muy mayor, no puede venir mucho al templo y había sido una católica muy radical en su tiempo de juventud. Y ese día, cuando estaba hablando con ella y no la conocía, ese día estaba conociéndola y estábamos conversando y ella, muy conversadora, me contó que ella tenía, cuando estaba más joven o cuando era muchacha, que si en el lugar donde ella vivía escuchaba de que habían algunos protestantes o gente evangélica no católica que se mencionaba o que escuchaba de que alguien había por ahí o que algún familiar le decía que tenía a alguien, que ella literalmente odiaba a esa gente. Que cuando ella escuchaba que había vivido uno de ellos alguna mala experiencia porque le habían hecho daño, le habían dañado su casa, porque algún tipo de fanatismo religioso hubiese atacado, ella se ponía contenta. ¿Y saben cuál era la razón por la que ella reaccionaba así? Porque ella había escuchado a algunos creyentes protestantes que habían condenado a su virgen. Aunque yo no pudiera haber dicho que yo entiendo eso porque tuve una vivencia como ella, pero ella me dijo algo que a mí me impactó mucho. Yo nunca lo había escuchado de nadie que hubiese vivido una experiencia antes del adventismo así. Y ella me dice, pero usted ve, pastor, no, ¿cómo no iba a tener ese sentimiento si ellos se estaban metiendo con mi madrecita, con la mujer que me acerca a Dios, que la cariñosa, la que cuando todo era oscuro y que me podía mandar al infierno a alguien y todo, ella venía, intercedía por mí delante de Dios y me acercaba? Y cuando ella me dijo eso, saben que a mí se me vino clarita la razón por la cual ella reaccionaba de esa manera, porque su concepto de mediador había sido escondido y traspasado del que hace Jesús al que hace alguien que no es bíblicamente autorizado para hacerlo, ni tiene ningún tipo de autorización ni de respaldo en las Escrituras. Porque lastimosamente el concepto del mediador que nosotros podemos tener es un concepto muy estrecho. Cuando esa experiencia de comprender quién es el mediador, cuál es la actitud del mediador,
que el mediador realmente es un individuo que está dispuesto a pagar el precio por el pueblo y que está llevando sobre sus hombros, digamos de esa manera, la responsabilidad de todo el grupo, porque es un representante oficial de todo el grupo. Nosotros entenderemos algunas cosas que la Biblia enseña acerca de Jesús como mediador. Nosotros andamos angustiados muchas veces. No está mal que tengamos preocupación por tener una mejor vida, más en armonía con los principios espirituales que conocemos. Eso está correcto. Pero nosotros tenemos que entender que fue la vida perfecta que Jesús vivió la que lleva a todos como un mediador, como un representante. No es todos, es Él el que gracias a su vida nosotros podemos confiar de que ciertamente tenemos errores, hay cosas, hay situaciones que nosotros hemos fallado en la vida y que quizás, no estoy animando a nadie, pero que quizás fallaremos posteriormente. Pero esa es la razón por la cual a través de un mediador somos aceptados, porque ese mediador tuvo una vida perfecta. Y es el representante global del grupo, el mediador. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el representante que cargaba eso, cargaba la culpa, cargaba la responsabilidad. Encima, como en el caso de Aarón, que tuvo que hacer todo el servicio él. Por eso no es el servicio tuyo, mi hermano, mi hermana, no es tu servicio, no es tu vida, no es tu, wow, qué bueno soy, por eso Dios me recibe. No es eso. La Biblia es muy clara que dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y ustedes saben que esa figura es bien cruda en la Biblia. Esa figura cuando dice el libro de Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, en el tiempo de Isaías no existían las toallas higiénicas. Y está haciendo referencia a que nuestras justicias son como los trapos de inmundicia. Y nosotros a veces andamos creyendo que somos mejores que el otro, más espirituales. No, tú estás mal, yo estoy bien, porque tú no haces esto y yo sí lo hago. ¡Qué error! Realmente lo que Dios toma en cuenta, por supuesto que hay participación importante en que nosotros vivamos adecuadamente, pero delante de Dios es el representante, el mediador, el que está llevando esa responsabilidad. Y eso es parte de lo que hacía el sacerdote. Ahora, veamos algo más. Vamos a Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24. Allí encontramos que el sacerdote tenía que cumplir ciertas funciones. Y son importantes. No voy a detenerme mucho porque durante otras noches voy a hablar, no en el tipo que era esto, sino en el antitipo, cómo se representa eso y cómo se aplica. Pero el sacerdote tenía que cumplir una función importante y era la función de lograr que lo que las ofrendas habían representado en su simbolismo se pudieran lograr efectivamente sobre el pueblo y sobre las personas que estaban sirviendo y adorando a Dios. Entonces, allí en el capítulo 24 de Levítico, desde el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. Y hay una palabra que sigue ahí. ¿Cómo dice? Continuamente. Esa expresión, de hecho, lo dice en el versículo 3, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de la reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Cada cuánto tenía que hacer eso? Si tenía que hacer desde la tarde hasta la mañana, ¿cada cuánto tenía que hacerlo? Todos los días. Era una responsabilidad del sacerdote mantener prendidas esas lámparas. Y tomarás flor de harina y cocerás en ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová.
Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 8. Cada día de reposo lo pondrá, ¿y qué dice? Continuamente, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Dios. ¿Cada cuánto cambiaban el pan? ¿Cada cuánto? Cada día de reposo. ¿Eso es cada cuánto semanalmente hablando? Cada 7 días. Y así que, ¿cuándo dejaba de haber pan ahí? Nunca. Todo el tiempo tenía que haber pan ahí. Esa era otra responsabilidad que los sacerdotes tenían, de mantener eso allí presente. Números capítulo 28 nos dice otra cosa que también era responsabilidad del sacerdote cada día. Voy a leer desde el versículo 2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será el holocausto, ¿y qué dice? Continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Versículo 6. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida. Así que este concepto tenía que hacerse, ofrecer 2 animales, 2 corderos. Uno a qué hora, en la mañana, y otro en qué horario o en qué tiempo, en la tarde. ¿Cada cuánto tenía que hacer eso? Todos los días. Esa era responsabilidad. ¿Saben por qué el sacerdote tenía que hacer eso? Porque cada uno de esos elementos tenía una representación aplicada en la realidad espiritual de lo que el significado del pan, el significado de la lámpara prendida, el significado del animal que se sacrificaba. Ese concepto, el sacerdote como representante, como símbolo, como tipo de Jesús, tenía que poner eso a funcionar en favor de la nación. La gente vivía su vida sin estar quizás pensando en que si eso estaba prendido o no estaba, si había pan o no había, si se había prendido el sacerdote el holocausto o no. Aunque la gente no vivía pensando en eso, para Dios era importante. Porque eso mantenía una realidad espiritual que Dios le permitía accionar. La ventaja de todo el símbolo sobre la gente y la creencia que ellos tendrían. Eso era conocido como el continuo, y eso era la aplicación diaria. Había una aplicación anual, está en Levítico capítulo 16 la descripción, pero era la parte que hacía anualmente, que también es importante, conocida como el día de la expiación. Ustedes también pueden haber escuchado el término hebreo que se menciona muchas veces en la sociedad, el Yom Kippur. Esa respuesta o ese evento anual era responsabilidad del sacerdote también. Así que tenemos entonces, repasando, el sacerdote como un portador de pecados, el sacerdote como un mediador, el sacerdote como un individuo que tiene que cumplir ciertas funciones para poder lograr que el pueblo pueda estar manteniéndose bajo la cubierta espiritual que Dios estaba queriendo dar. Pero también tenemos un elemento adicional, que son las vestiduras que él tenía. Éxodo capítulo 28. Ahí encontramos la ordenanza que recibió Moisés de parte de Dios. Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Estamos en Éxodo 28, 42. Los calzoncillos, eso sí lo hablamos hoy día, ¿verdad? Y hay que ponerse calzoncillos.
Eran un poco largos esos calzoncillos. En el capítulo 28 de Éxodo aparecen algunos elementos importantes, o aparecen cada una de esas cosas: el efod, el cinto, las piedras del Urín y Tumín que tenían que llevar los sumos sacerdotes, porque eran la manera como Dios hablaba directamente cuando se ponía como una especie de nube, que ellos le hacían una pregunta: si era el de la derecha era porque era afirmativo, si era el de la izquierda porque era negativo. Aparte de eso, encontramos el pectoral del juicio, que eran ese como chaleco aquí enfrente, que tenía las 12 piedras, que cada una representaba a una de las tribus del pueblo de Israel, cada una de un color y de una piedra preciosa diferente. Aparte de eso estaba el gorro que se ponían, que se llama la mitra, y entonces había un sellito: santidad a Jehová. Ese concepto y todo, el manto del efod y todos esos elementos realmente eran grandiosos y tenían su representación. Solo voy a darles un solo elemento. Me gusta una frase: así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, ¿verdad? Porque cada día se usaba solamente la bata blanca de lino para un sacerdote que oficiaba todos los días. Una vez al año, o en algunas ceremonias especiales, pero específicamente en la ceremonia del día de la expiación, el sumo sacerdote se vestía con toda la vestimenta. Posiblemente habían otros momentos en que también se vestía de esa manera, pero específicamente en la Biblia el día que más resalta que se usaba toda la vestidura era el día de la expiación o del Yom Kippur. Y entonces este principio está diciendo que así como el sacerdote no usaba o tenía que mantenerse de una manera sencilla para oficiar, y solo usaba la ropa blanca del lino del sacerdote común, y entonces viene la aplicación: así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Qué interesante, ¿no? Los conceptos que van detrás de los aspectos espirituales de lo que el sacerdote representaba. Yo he visto algo sumamente valioso o principal en los conceptos o en los elementos y las enseñanzas bíblicas. Uno, Jesús siempre lo dijo. No es lo único que dijo, pero siempre lo dijo. Se lo enseñó a sus discípulos, se lo mostró por un ejemplo, que la vida de una persona tiene que aprender a ser vivida de una manera sacrificada, en entrega hacia los demás y en servicio a Dios. Por eso él decía: hay que aprender a negarse a uno mismo, hay que aprender a llevar la cruz. Hay muchos elementos que sobresalen y saben que la vida nuestra en esencia es seguir ese modelo que es tan difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque como Dios nos creó a nosotros como seres con una capacidad de poder tomar decisiones por nosotros mismos que es semejante a la que Él tiene, Él, aparte de habernos dado esa capacidad, jamás ha forzado la voluntad de nadie. Por eso tiene que esperar a que sea la misma persona la que tome una decisión. Y aún los que han tomado una decisión en favor del seguirle, de aceptar la oferta que Él ofrece al ser humano, todavía después de esa decisión seguimos, sin embargo, teniendo una lucha con nosotros mismos, porque siempre queremos tener el control. Y no entendemos que Jesús, para poder hacer lo que hizo, tuvo que dejar el control y ponerse en una posición de dependencia de su Padre.
para poder sobrellevar la vida que un sacerdote, que es lo que le dio la autoridad para él asumir la posición sacerdotal que asume en la actualidad. La mayor lucha es con nosotros mismos. La dificultad de entregar y dejar que Dios conduzca las cosas, qué complicado es. Y eso es, sin embargo, lo que Cristo hizo. Se despojó, abandonó lo que Él tenía para cumplir esa función. Hebreos 7:25 dice de manera interesante lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque su acción salvífica de humillarse hizo que en las leyes universales de Dios, que para nosotros la ley universal es busca el poder, controla y podrás tener la solución o la manera de vivir adecuada. En el principio espiritual es exactamente lo contrario. Hebreos 7:25. Es exactamente lo contrario en el mundo espiritual. Tú quieres, por eso Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el siervo. Y el que está de primero es realmente el que está en el último lugar. Es una filosofía rara, pero por eso es que es el misterio. Pero ese misterio lo aplicó Cristo. Él era el Dios del universo, pero decidió poner a un lado todo eso y se hizo un siervo, un ser humano en una condición de pobreza, pero dependiente de Dios. Y ese ejemplo es el modelo que Él nos deja y que el sacerdote ilustra dentro de su vestimenta también. Ustedes en esta noche entienden que deben también, si quieren vivir para Dios de la manera adecuada, abandonarse ustedes mismos a Dios también. Yo quiero hacer una oración por ustedes para pedir a Dios que les dé la capacidad a que puedan seguir avanzando en esa negación propia. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte las gracias por tu bondad y tu misericordia y porque Jesús fue representado de manera visual en esta tierra por mucho tiempo a través de los sacerdotes que mostraban principios de vida, enseñanzas relacionadas con la forma como tú quieres alcanzarnos, y que hoy podemos sacar provecho de esas figuras y comprender mejor la obra que Cristo hace por nosotros. Permítenos, por favor, entender que en el fondo todo eso se ha hecho para alcanzarnos y que nosotros tenemos que reconocer su obra en nuestro favor. Y eso requiere una decisión que tenemos que negarnos algunos aspectos de la vida que nos son atractivos. Pero aún si hemos decidido ya eso en el pasado, ayúdanos a seguir negándonos, porque cada día hay muchas otras cosas que tú nos muestras que quizás nosotros nos aferramos, nos dan aparente seguridad y nos hacen creer que estamos bien porque tenemos esos elementos y no hemos entendido que el verdadero valor eres tú. Permítenos, por favor, tener esa ventaja, esa capacidad para seguir creciendo al plan que tú tienes para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.